de la antología 5. Aquí no hay distingos o distintos, mejor, de la palabra gratitud. La palabra gratitud encarna el homenaje que le hacemos a través de esta antología al maestro Mario Escobar Velázquez, formador de escritores. Aquí estamos algunos de sus alumnos, pero los voy a involucrar a todos, porque la literatura antioqueña pasó, pasa y pasará por la pluma de nuestro maestro. Yo voy a convocar aquí al altar de la palabra a una amiga muy querida que fue organizadora de que esto se diera, y es Alina Ángel, que obviamente no está, ahora está en España, pero ella tiene un texto con el que nos va a hacer sentir lo que ella sintió y siente por el maestro Mario Escobar Velázquez. Nuestra compañera Marcela nos va a leer en voz suya y en presencia desde España de Alina. Por favor, niña. Bueno, muchísimas gracias. Micrófono no hay, hable durito. Sí hay, este es el micrófono. Esto es novatadas. Esta dama necesita el micrófono, ya lo tomó, y para España, o desde aquí para España. Bueno, tengo el honor de representar a una gran amiga y una gran escritora que muchos de aquí que conocen, que es Alina María Ángel, y en este momento ella está, pues, como ya lo dijo el compañero, en la República Ibérica, pero ya se quiere hacer presente con estas palabras porque ella quiso muchísimo al maestro que hoy nos convoca. Dice así: Madrid, 11 de noviembre del 2025. Aquí estoy, ligera y atenta, rápida como la gacela, de pasos largos como quien no tome a la distancia, en busca de cumplir mis sueños. Avanzo con la elegancia de la garza que confía en el vuelo, con la certeza de que cada palabra que escribo lleva algo de tus enseñanzas. Y créeme, siempre te tengo presente, mi inolvidable maestro. Alina María Ángel Torres. Rendir homenaje al maestro Mario Escobar Velázquez es, ante todo, un acto de gratitud y reconocimiento profundo. Su nombre evoca al escritor riguroso, de palabra clara y pensamiento lúcido. También nos acerca al ser humano que supo enseñar desde la hondura del alma, guiando a cada alumno con respeto, carácter y sabiduría. En la publicación de la antología Eso es puro cuento, volumen 5, donde convergen las voces de muchos de sus discípulos y colegas, celebramos no solo su legado literario, sino su manera de entender la enseñanza, como un diálogo entre la técnica y la vida, el oficio y la sensibilidad. Mario no se limitó a las normas de la escritura ni al rigor de la forma. Fue un verdadero maestro, el que miraba más allá de la palabra escrita hacia la historia íntima que cada autor lleva adentro. Desde su experiencia, corregía con una franqueza que a veces dolía, incluso tosca en apariencia, pero que siempre nacía del deseo de formar, de pulir, de llevarnos más lejos. Su crítica era dura, sí, pero jamás malintencionada. Detrás de cada observación había un maestro apasionado por la excelencia. Tuve el honor y el privilegio de recibir de él mi primera orientación formal en la literatura. Su acompañamiento fue una guía constante, la presencia que no solo enseñó a escribir mejor, sino a mirar con mayor profundidad. Hay palabras suyas que marcaron mi camino y que conservo en el alma, como aquellas que un día me dijo y que hoy consigno en este libro. Abro comillas. Tus labios son un poema. Tienes una boca hermosa. Úsala bien
para decir lo que importa, para besar algo más que un sapo. Y no olvides nunca lo que te hace especial. Cierro comillas. Gracias a él, que no era precisamente creyente de los concursos literarios, hoy escribo con la convicción de dejar en las letras mi esencia, mi entrega y mis vivencias. Aprendí que el verdadero premio no está en los certámenes ni en los reconocimientos, sino en la posibilidad de dejar una huella en quienes me leen. Reconozco también la importancia de contar con el apoyo de editoriales como Libros para Pensar, que hacen posible que el sueño de muchos escritores, profesionales o no, en el arte de escribir, se materialice. Gracias a su apertura y sensibilidad, publicar deja de ser un privilegio reservado a autores de grandes alcances literarios y se convierte en una oportunidad real para quienes escribimos desde la pasión, la disciplina y la intención de comunicar lo esencial. Hoy hacemos posible este homenaje a un grande entre los literatos. En esta antología participan voces diversas, algunos ya con recorrido, otros aún novatos, pero todos con ganas, intención y disciplina. Juntos celebramos la huella de Mario, su voz firme, crítica y honesta, que nos recuerda que escribir es, antes que nada, vivir con verdad. Alina María Ángel Torres. Un aplauso. Gracias a ti y a Alina desde España por este sentido homenaje y expresión. Yo voy a invitar a Emilio Restrepo. El doctor Emilio Restrepo tiene la connotación particular de haber sido uno de esos antiguos como yo y como Mario Hernán Valencia, alumno del maestro. Ese gusto por escuchar al maestro braviarnos y acotarnos y decirnos huevón, si era del caso, porque era abierto. Él decía que era muy fuerte y de hecho lo era, pero yo tengo para contar que además de eso decía, yo también soy una vieja llorona, con cosas que me tocan el alma. Emilio, avanzá y contanos, hablanos de tu sentir, de tu expresión poética, si se quiere, porque así fue también cuando escribiste recién muerto el maestro, lo que escribiste. Bueno, aquí hice un daño, pero no importa. Son dos, uno encendido y el otro reemplazo. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por invitarme. A mí me gusta mucho hablar de Mario Escobar. Yo no pierdo la oportunidad para regocijarme del recuerdo, de la gratitud, de las cosas buenas que recuerdo de Mario, porque Mario, si yo estoy tratando de ser escritor, Mario fue el que definitivamente me inspiró a mí para ser escritor. Yo tenía muchas ganas de escribir y cuando estaba peladito tenía historias que desde la oralidad decían que podían ser buenas, podían ser interesantes o agradables, pero las escribía y eran horribles, eran muy malucas, eso no le gustaba ni a mi mamá que era profesora de español. Entonces yo sabía que me faltaba algo. Entonces cuando empecé en mi carrera a tener un tiempo libre los sábados, vi una convocatoria en un sindicato médico que llama Medias y vi que el maestro Mario Escobar convoca a un taller de escritores y lo primero que yo hice fue sorprenderme porque yo pensé que Mario Escobar era de la época de Carrasquilla, porque desde que yo lo conocí estaba viejito. Porque cuando estaba peladito, él salía por el Colombiano, por el Tiempo y era una especie de Tarzán, era un señor grandísimo, fortísimo, con un pistolón aquí terciado y con una puñaleta muy miedosa porque él vivía en la selva y sorprendió al país porque este tipo de personaje que había sido empresario, había sido aprendiz de escritor y de editor en la revista Lanzadera en Coltejer, a los 40 y puntas, llegando a los 50 años, sorprendió al país con una novela que se ganó el premio Vivencias en el 1979.
se ganó el premio Vivencias, entonces era muy notorio, porque la mayoría de los escritores empiezan a publicar a los 20, 30, 40 años, pues tiene un señor ya casi de 50 y con ese aspecto tan llamativo, y era selvático, entonces él llamó mucho la atención y los periodistas empezaron a seguirlo y Juan José Hoyos y un poco de gente importante empezó a hacerle, a visibilizarlo y descubrieron que había un portento de escritor metido en ese señor tan aparentemente rudo, pero que cuando se exploraba era un hombre con un lenguaje impresionante, con un conocimiento de la literatura universal que era llamativo y que le sirvió como bagaje para hacer una obra que después se volvió muy poderosa y que gracias a la inquietud de los hijos y de los alumnos se está recuperando, porque es que no justificaba que se perdiera la obra de un tipo como Mario, que estaba muy probablemente a la altura de Carrasquilla, y lo digo sin ningún rubor, o de Manuel Mejía, o de los grandes de la literatura antioqueña, pero era un poco desconocido. Él sonó en su época, pero después se lo fue llevando como el olvido, hasta que ahora nuevamente lo están volviendo a leer y estamos descubriendo a un escritor de un gran poder. Entonces yo fui su alumno, me sorprendió primero saber que todavía estaba vivo y me encontré ese señor de mucha edad, pero muy fuerte, muy llamativo. Porque es que lo que Mario le hacía sentir a uno era contradictorio. Porque o uno lo atraía o lo repelía. De hecho, cada semestre entrábamos 20 estudiantes y siempre terminábamos los mismos 3. Porque los otros 17 se iban asustados. De hecho, a mí una vez que escribí un cuento que a él le gustó mucho y que me promocionó, que después se ganó un concurso en España, que es la historia de una monja embarazada, él fue el que me estimuló a escribirlo. Entonces yo estaba todo creído que porque había hecho un cuento que a él le gustó y a los 8 días llevé otro cuento para leérselo, me lo dejó leer y me dijo: ese cuento está bien escrito, esa historia está muy buena, pero entonces hágame un favor, coja ese papelito, lo parte en 4, en 8, en 16, en 32 pedazos y se lo mete por el culo. Y yo, ay, pues pucha, pero Mario, ¿qué es esa agresividad, por Dios? Traté de metérmelo por allá, pero no fui capaz, entonces volví y le dije: Mario, ¿qué pasó? Y me dijo: es que ese cuento es una vulgar copia del Sable de Gogol. Le dije: el Sable de Gogol, yo nunca me he leído a Gogol una sola línea, ¿cómo voy a plagiar una cosa? No me alegue huevonadas a mi señor, que ese cuento es una vulgar copia. Entonces yo me fui todo achantado y después descubrí que en realidad, viéndome un programita de Dimensión Desconocida, y que era exactamente la misma historia. Y yo me había visto todo Dimensión Desconocida como muchos de los que estamos aquí cuando éramos niños, entonces eso se me había quedado para metido en alguna parte del disco duro del inconsciente. Llegué yo y lo reescribí pensando que era mío, pero yo ni siquiera sabía quién era Gogol en esa época. Mario me hizo caer en cuenta y con esa brusquedad de él y con esa forma de sacudirlo a uno me hizo entender que estaba equivocado. Y era muy riguroso con el lenguaje, le hacía... El saludo con nosotros el primer día fue: ustedes todos son doctores y son muy estudiosos y muy especialistas. Ah, ya, les voy a hacer una pregunta. Y empezó y nos mencionó 10 autores. 10 autores. Entonces él decía un nombre, no sé. Ustedes no saben quiénes son esos señores, estos no son tan doctores, pues. Algún charro por ahí dijo: no, esa es la selección de Hungría del Mundial del 52. Ese es huevón. Y en realidad nos demostró que eran ganadores del premio Nobel durante muchos años del siglo XX. Era un ejercicio que él hacía para demostrar que la fama es evanescente, que el tipo que había merecido toda la gloria en su momento y se había ganado el Nobel 20 o 30 años después era un desconocido, el hombre ignorado. Y después nos cogió y nos preguntó 10 palabras a ver si conocíamos el significado. Por ejemplo, nos preguntó inmarcesible, que todos la estamos cantando desde chiquitos, y 9 de 10 no sabía que era inmarcesible. Y así por el estilo, para demostrarlos: vea, vengan tranquilos, vengan desarmados, que ustedes no saben nada. Todo está por aprender y todo está por conocer y el mundo está por descubrir. Partan de un principio de la inocencia y traten de llegar al conocimiento sin arrogancia, siendo un hombre arrogante. Pero nos hizo aterrizar. Entonces Mario nos marcó mucho porque a la mayoría de nosotros, nuestro primer libro salió con él. Claro, Emilio, dame un paréntesis. No es una interrupción, sino una es una interrupción, pero te doy el paréntesis. Sino una prolongación. Siga garrapateando esa historia. Escriba, aunque parezca cagarrutas. Y vote lo que escriba, cuantas veces sea necesario.
hasta que encuentra el filón. Y ahí está el cuento. Mario Escobar Velázquez. Mario la tenía clara. Él, al que veía que no tenía mucha dotación para la escritura, rápidamente lo hacía desertar. Al que veía que tenía alguna, dentro del concepto de él, algún talento, alguna capacidad, lo estimulaba mucho. Yo me acuerdo que una vez yo hice una serie de cuentos cuentos de barrio, guiados por el hilo narrativo de un personaje único que iba contando como una venganza, y convocaron a un concurso de novela, el premio Álvaro Cepeda Zamudio, y yo decía, qué bueno tener una novelita para participar, ¿no? Yo con esas ganas que tenía. Y me dijo, es que usted es tan ciego que no sabe que tiene la novela, lo que pasa es que no la ha organizado en su cabeza. ¿Cómo así, Mario? Todos esos cuentos que usted tiene, si usted encuentra el libro narrativo, ¿qué es? Eso es una novela. Y en serio, Mario, entonces llegó, me colaboró, me ayudó a revisarla, la mandé y tuve la fortuna de que quedara de primer finalista en ese concurso, en el Álvaro Cepeda Zamudio, y eso fue determinante, porque nos invitaron a Bogotá, eso lo organizó una editorial muy grande de Bucaramanga. Nos invitaron a Bogotá, nos publicaron el libro, nos sentaron con Álvarez Gardiazabal, nos sentaron con Enrique Serrano, y nosotros no nos la creíamos, estamos empezando, éramos muy jóvenes, sin ninguna experiencia, y él, que veía lo que nosotros no veíamos, nos ayudó a organizar la novela, y empieza el hecho físico de tener un libro publicado, que después se volvió en un libro de 4 ediciones, y ahí empezó todo con Mario. Entonces Mario fue muy importante para mi primer libro y para yo empezar a tener la ambición y créeme que yo podía ser escritor. Yo hoy, 25 libros después, vengo aquí a un sentido homenaje al maestro. Su primer libro también partió de lo que usted escribió la mayoría de las veces allá con Mario, después ya refinado por Macías. Él se murió cuando el libro estaba en teoría listo. Yo le dije, maestro, a Macías, maestro Luis Fernando, este libro está listo, y me dijo, el pensamiento, el lenguaje de Mario y las palabras de Mario no le suenan buenos sino a Mario. Y aquí usted tiene mucha influencia. Sí. Todos tuvimos mucha influencia. Hicimos una decantación, si se quiere, y salió ese libro, que es un libro de cuentos, se llama Siempre Linda. Bueno, aquí tenemos a nuestro querido Mario Hernán Valencia. No voy a descartar tu actitud, tu nobleza, vamos a decirlo así. No, está bien. Ya me iba a retirar para que Esto no es me una hablara. familia. Aquí no hay extraños, ya lo dije desde el principio y hago la salvedad. No están aquí muchos que deberían estar. Ustedes lo saben, por circunstancias o por realidades, estamos y nos tocó. Cuando me dijo el señor Edber Delgado que yo dirigía, yo no he dirigido nada. No me dirijo ni a mí mismo. Sin embargo, cosa que me consta, cuando yo tengo que hablar de Mario, yo no tengo sino gratitud. todo. Y cuando Mario, yo lo subía de la universidad algunas veces en mi carrito hasta la 45 y un poco más, que no me hablaba en todo el trayecto, era Mario. Pero cuando un día me dijo, estoy mamado, Julio, odio este viejo hijo de madre que llevo por dentro. Es esa confianza y esa determinación de él de expresar lo que sentía a un alumno. Yo ahora, en este momento, me siento halagado de estar acá con ustedes y se los agradezco de nuevo para decir, Mario es toda esta literatura y más. Y nosotros somos apenas aprendices de lo que Mario nos dio, sabía y sabe. Tengo entendido que Héctor, está Héctor el hijo, hay toda una fundación Mario Escobar Velázquez. Sí, desde el año 2010 enfocamos la mirada en una fundación que se llama Fundación Mario Escobar Velázquez, que tiene como objetivos principales conservar la memoria de su vida y su obra. Y hemos contado con la fortuna de muchísimas personas que lo quisieron,
que apreciaron su obra y en conjunto con ellos hemos hecho una tarea interesante primero de publicarlo inédito, lo que él dejó inédito, y segundo de reimprimir buena parte de su obra, y hay una colección muy bella que nació en EAFIT de la mano de Claudio Iván Girán, que siendo jefe de Fondo Editorial de EAFIT, que tuvo la excelente idea de hacer una colección que se llama Colección Biblioteca Mario Escobar Velázquez. Este año publicamos el libro número 11 en la fundación. Entonces es una tarea muy querida, pues nos place mucho estar en ese tema. Muy sentida, y la sociedad, o Medellín, o Cuatro Peludos, si vamos a expresarnos de los que aquí estamos, se lo agradecemos a la familia, y necesitamos que estos escritores de talla como la de Mario perduren en el tiempo y en aprendices como somos tantos. Mario Hernán Valencia, otro sufrido y afortunado alumno del maestro Mario Escobar Velázquez. Yo lo convido acá con una particular razón, y esa razón es que este amigo se dio por estudiarlo después de que se fue, de sentirlo si se quiere, de buscarlo si se quiere a través de sus propias creaciones y de su creación amplia o de sus libros amplios. Entonces tiene para contarnos lo que hizo, hablarnos de tu obra frente al maestro Mario Escobar Velázquez, que de hecho hay una parte o una participación en este libro de esas percepciones de las que hablo. Julio, por aquí está también. Buenas noches. A ver, Julio, yo puedo ir intercalando, digamos, lo que vos decís, pero quiero sobre todo hablar de la obra de Mario. Me interesa mucho hablar algo acerca de la obra de Mario. Para mí, Mario es un gran novelista y a mí me gusta mucho la novela, entonces he estado estudiando un poco la novela en Mario Escobar Velázquez. Tiene Mario un personaje que es recurrente en varias de sus novelas, Alain Calvo, y es un personaje que utiliza Mario Escobar para decir lo que él quiere decir muchas veces. El personaje Alain Calvo, que obra como obra Mario, en el sentido de que escribe como escribía Mario, habla como habla Mario, y tiene una actitud similar a la de él. Es como si fuera él, como si fuera el propio Mario Escobar Velázquez puesto en su novela. Decía entonces Alain Calvo, este personaje, que la vida trama mejor que cualquier novelista. Es decir, la vida es una novela. La vida de cualquiera de nosotros es una novela perfecta. Por tanto, es una fuente inmensa para la escritura de novelas. Por eso lo decía Alain Calvo, la vida trama mejor que cualquier novelista, porque la novela es una trama, no el cuento. La novela es una trama en la que se entrecruzan una cantidad de cosas, y lo que tiene que hacer el escritor es coger todas esas cosas y empezar a unirlas de manera que resulten en algo que sea completamente coherente. Esa es una trama, y tiene nudos, como lo tiene una red, por ejemplo, y se conecta una cosa con otra. Solo que el novelista tiene la libertad creo que es de las pocas personas o de los pocos artistas que tiene una cierta libertad, y la libertad de decir lo que quiera. Lo pone en boca de uno de sus personajes, y el novelista no tiene que decir que es él quien está hablando.
Entonces es una situación que aprovecha el mismo Mario Escobar para contar sus dolores, por ejemplo, o para contar los dolores de otras personas. ¿Por qué el dolor? Porque como la novela es la vida, la novela habla de la vida no solamente tiene hechos felices, alegrías, sino la vida también tiene muchos hechos dolidos, muchos dolores también hay allí. Entonces, muchas veces se prefiere contar los dolores porque impactan más y además porque uno de los aspectos fundamentales de un escritor es contar aquello que le conmueva. Si hay algo de lo cual el escritor se da cuenta, bien sea porque lo haya vivido, lo haya escuchado, lo haya visto, se lo hayan contado, que lo conmueva, prácticamente ahí está un asunto de novela muy interesante. Entonces, Mario Escobar Velázquez escribía también acerca del dolor. Por ejemplo, en esta novela, Tierra de Cementerio, que lo primero que uno busca cuando lee una novela cualquiera es ese título. ¿Por qué el título? ¿De dónde sale el título? El título es un puente, el título es un camino, el título es aquello que lo lleva, que lo hace, que le permite a uno pasar hacia la novela para entrar a descubrir esa primera intriga, ese primer vacío que le crea el escritor a uno con el título. Si usted quiere saber qué es Tierra de Cementerio, qué es o por qué esto se llama Tierra de Cementerio, lea la novela. De manera que el lector entra a leer la novela buscando el título, primero animado por el título, pero el escritor se lo esconde por algún tiempo, puede ser unas cuantas páginas, y luego le dice por qué se llama Tierra de Cementerio. Pero cuando le dice eso, el escritor ya abrió otro vacío que no le permiten al lector cerrar el libro. A pesar de que ya encontró eso inicial que quería, ya tiene otra duda que que lo lleva a seguir leyendo la novela para buscar el porqué de eso. ¿Qué es eso otro ese vacío que ya me acaban de crear? Entonces les decía, en Tierra de Cementerio hay un personaje, un hermoso personaje, Gloria. Gloria es una prostituta hermosa, una prostituta anhelada por muchos, peleada incluso por muchos. Unos ojos hermosos, unos ojos verdes hermosos tiene Gloria. Y todos aquellos que la quieren, que quisieran estar con ella, a la vez, y paradójicamente, tratan de ocultarlo. O sea, por el hecho de ser ella una prostituta, así quisieran simplemente conversar con ella, o lo evitan o lo hacen en donde no lo vean. Todos. Pues, o mejor, con algunas excepciones que las podría nombrar. La cosa es que en este momento estamos hablando del dolor que Mario novela en muchas de sus obras. Resulta que Gloria, también Mario Escobar la quería. Mejor, Alain la quería. A veces uno se confunde, y me disculpan pues este desliz, a veces uno confunde al escritor con el narrador o al escritor con el personaje. El escritor es una cosa, el narrador incluso es otro personaje, y el personaje mismo, pues así esté hablando algo que el escritor quiera ponerle a él para que lo diga, pues es otro personaje. Entonces Alain Calvo también quiere a Gloria. El teniente del pueblo, Oscar, quiere a Gloria. Al teniente sí no le importa nada. Y el profesor, compañero, Leonidas, también quiere a Gloria. Leonidas, Alain Calvo es un profesor de escuela, Leonidas es un compañero, como dice Julio, y también quiere a Gloria. Gloria, pues por su oficio atiende a quien le llegue, pero Gloria también tiene capacidad de amar. Gloria también ama, ella también se le despierta, lógicamente, ese sentimiento, es una persona. Bien, sabiendo esto, en algún momento, el teniente del pueblo, Oscar,
toma la decisión de invitar a Gloria a irse a vivir con él. Y Gloria se va a vivir con el teniente, con Oscar. Los demás se quedan lelos, no sabían que eso podría llegar a suceder y listo, Gloria está viviendo con su teniente. En algún momento, no se cuenta en la novela por qué razón, Gloria se suicida. Estando, luego de que llega el teniente, llega, por cierto, borracho, bebía mucho, pero no la maltrataba. O sea, no fue por algún maltrato, simplemente Gloria no quería vivir, no sabemos por qué. En algún momento Gloria se suicida. Entonces ahí es donde está el problema. ¿Por qué el problema? Porque Alain quiere que a Gloria se le haga todos los servicios funerales que normalmente se le hacen a cualquier persona. Entonces Alain va donde el cura y Oscar, como compañero de ella, el teniente, va donde el cura. Alain también quería hacerlo, pero luego habla con el teniente y el teniente fue y el cura le dice no, yo no le hago servicios funerales a ella, porque es que eso es solamente para las cristianas, para las buenas cristianas. Bien, entonces el teniente se viene, ya se enteran pues sus amigos de que Gloria no va a tener servicios funerales. Ni cementerio Ni cementerio, hacía disponible. parte de los servicios. Entonces, bien, ni flores, no hay flores. Entonces Alain, como profesor, le dice a Leonidas, su compañero, preguntémosle a los estudiantes en cuál de las casas de ellos hay jardines y que nos regalen flores. Entonces hubo muchas flores realmente para hacer ramitos. Le hicieron ramitos y ya Gloria tuvo algunos ramitos. El teniente llevó al funeral a la policía. Entonces a los policías del pueblo. Entonces a la policía le entregaron un ramito también para que lo llevara. Y se fueron al funeral. Por supuesto, lo llevaban cargado. Alain iba adelante con su compañero Leonidas y en la parte de atrás iba Oscar el teniente con quizá alguno de los policías. Por cierto, no hubo mujer, solamente una mujer en ese funeral. Las otras mujeres, ni siquiera Aura, una profesora, compañera de Alain, quiso ir, pero no lo hacían por temor. Aura le mandó un ramo y le mandó una nota a Alain diciéndole, yo los acompaño desde acá, pero no soy capaz de ir. Bueno, solamente fue una señora que le dijo a Alain, yo he ido a todos los entierros que ha habido en este pueblo y ella no puede ser una excepción. Entonces fue también con ellos al entierro. No había servicios religiosos en la iglesia para Gloria. Por tanto, había una vía más recta para llegar al cementerio sin pasar por la iglesia. Sin embargo, Alain, como iba adelante, él decidió torcerse para pasar frente a la iglesia. Pararon en la puerta de la iglesia, que tenía las puertas laterales, solamente las laterales, no la principal, abiertas. Pararon ahí y Alain invitó a una oración. Hicieron una oración ahí en la calle frente a la iglesia. Hicieron la oración, entonces Oscar, el teniente, quien vivía con ella, le entregó su puesto que estaba cargando el ataúd, se lo entregó a uno de los policías y se entró para la iglesia. Porque otro de los servicios funerales que tampoco le hicieron fue doblar las campanas, que las campanas siempre habían sonado para todo el que se muriera. Entonces el teniente entró a la iglesia, lo iba a hacer Alain, pero se abstuvo porque él dijo, yo no tengo ritmo, yo no soy capaz de sonar rítmicamente las campanas. Entonces entró el teniente y sonaron las campanas, y sonaron de una manera muy, muy bonita. De pronto, y todos estaban allá afuera, de pronto salió el cura de la casa cural. Salió y entró a la iglesia como una tromba, dice Mario Escobar en su novela. Entró y después Oscar contó lo que pasó. O sea, el teniente, que era el que estaba pegando las campanas. Él contó, dijo, el cura llegó y casi desde la puerta me dijo, deje eso.
deje eso, que eso es solamente para las mujeres buenas, para las mujeres cristianas. Y él siguió con la cosa. Como era el teniente, el cura no fue, porque ya había pasado algo, también una disputa entre ellos dos, y ya sabían que podrían irse no a golpes, sino a bala, porque el cura se mantenía armado también. Entonces, el teniente no dejó, y por el contrario, las campanas sonaron mucho más de lo que sonaban para los otros muertos que había habido, de manera que muchas personas alejadas incluso del pueblo, porque para eso sonaban las campanas, para que todos se dieran cuenta de que había alguien que había fallecido. Muchas personas supieron de la muerte de Gloria, cosa que no sabían siquiera de otros, por ese doble de campanas. Bien, siguieron entonces hacia el cementerio, y estaba el cementerio con sus cerramientos, pues no muros, pero sí alambrados, seguramente, alambrados realmente. Y afuera del cementerio se podía enterrar a aquellos a quienes el cura decía no en Tierra Santa. Mario, vamos a enterrar a Gloria de una vez. Gloria no clasificó al cementerio, ¿sí o no? No clasificó. Entonces, a un ladito la enterraron en un campo abierto. En un campo que no era para ellos. Pero ya voy a terminar, Julio. Y yo te voy a convocar para que nos hables de esto, que es lo tuyo en el libro. Listo, ahí voy para allá. Quiero terminar antes, ya te digo la historia de Gloria. Sí. Eso conecta también. Entonces, a Gloria le abren pues el hueco ahí, el mismo sepulturero, le abren el hueco fuera del cementerio, bajan el ataúd con unas sogas. Entonces dijo un policía: yo puedo traer tierra bendita. Y cogió la pala y se fue para el cementerio y empezó a pasar paladas de tierra bendita hacia la tumba. Entonces lo vieron y todos empezaron a hacer lo mismo. Los que estaban ahí, unos traían un puñado, se agenciaban cualquier recipiente. Entonces luego le dijo a la otro policía: vaya a la iglesia y traiga una tazadita de agua bendita. Entonces este policía fue, se consiguió una taza, vació con una cuchara del agua bendita de la iglesia, la llevó, la rociaron ahí y quedó Gloria pues bendecida, ¿no? Una cosa es contar la historia, otra cosa es leerlo. Ahí es donde uno ve que efectivamente el escritor logra conmover al lector, que ese es uno de los propósitos fundamentales. Si el escritor no es capaz de conmover al lector con aquello que lo conmovió a él, está casi que perdido. Eso es lo que es capaz de lograr Mario en cualquiera de estas novelas. Me dice Julio que nombre algo acerca de la técnica. Dame la palabra, o Dale. te interrumpo mejor. Dale, sí. Sobre la técnica de la escritura de la novela, por Mario Hernán Valencia Alzate, tomado de Valencia Alzate, 2021. Divagaciones de un aprendiz acerca de la novela. Este título es el libro que convoca a nuestro amigo y compañero a que esté en este libro. Yo te pediría que nos compartas, leas esta primera parte, que es la expresión más autóctona o real de Mario Escobar frente a lo que es literatura. Bien. Luego de leer leí todas las novelas de Mario con el propósito de extraer de allí algo muy importante. Es que Mario decía, la técnica de la novela no está en un libro. Muchos autores, y de hecho el mismo Mario escribió artículos acerca de la técnica de la escritura de la novela. Pero él dice, la técnica de la novela está desparramada en todas las novelas. Para conocer la técnica de la novela hay que leer mucho. Yo me di a la tarea de leer las novelas de Mario buscando precisamente eso. ¿En qué momento habla Mario acerca de la técnica de la novela en sus mismas novelas? Pero resulta que Mario a veces pone a hablar al personaje acerca de la técnica de la novela, ¿no? Yo escribí pues un libro sobre la escritura de la novela, Divagaciones de un aprendiz de novela, como un homenaje también a Mario Escobar, un homenaje personal, pues no lo he publicado siquiera,
y en él, en cada capítulo yo traigo una cita, un texto de Mario Escobar acerca de lo que voy a tratar en el capítulo. En este caso, el capítulo es sobre la técnica de la escritura de la novela. Entonces dice Mario Escobar: parece ser que lo más difícil para un escritor novel, es decir, principiante, con V, y para muchos curtidos y veteranos, es tener la capacidad acertada de juzgar lo propio, estar seguros de su trabajo. Como no lo están, van por ahí acopiando opiniones y, de algún modo, si se atienen a ellas, desvirtuando su personalidad. ¡Qué putos diablos! Uno debe tener un material en el cual creer y elaborarlo lo mejor que sepa. Debe castigarlo con correcciones conspicuas y muchas, y saber después por sí mismo qué sirve y qué no. Algo como esto. Acá está lo que quise escribir, como lo quise. Es asunto de mi gusto. Está aprobado por mí y tiene mi impronta. Si al lector le gusta, muy bueno. Si no, peor para él. Tómenme o déjenme. Así y todo, una putica vanidosa que está debajo de la piel de uno, sin que uno crea que es de uno, espera que el trabajo guste. Mala puta vitrinera que quiere ser espejo. Escobar Velázquez, diario de un escritor. Bien, entonces es la técnica que está acá y que está en cada una de las novelas de... En esta expresión y en tu trabajo, una notica al margen que apunta sobre lo mismo. Al maestro Mario Escobar Velázquez le han hecho muchos homenajes. Se los hicieron también en vida, pero muy poco de importarles en su momento. Cuando entendía y decía, expresando que no era de celebraciones, que la literatura iba más allá de salamerías, populismos y de la mismísima fama, que solo era el escribir un oficio que caminaba hacia el arte y hacia la perfección, y en esto el verdadero gusto de escribir. Mario Escobar Velázquez. Mario, Emilio, Cruzana, aquí está nuestra compañera Marcela, Patricia. Estoy mencionando nombres que aparecen en el libro. Está Enrique, el doctor Posada, Restrepo Posada, Posada Restrepo. ¿Quiénes nos debemos al maestro Mario Escobar Velázquez? ¿Quiénes pasamos por sus aulas o su percepción o indirectamente, como hoy, que nos convoca Mario Escobar Velázquez, pero que nos convoca este libro? Eso es puro cuento, antología, volumen 5. Un libro hecho con esmero, con sapiencia, con responsabilidad, y que aquí estamos los que lo hemos hecho tangible a través de la editorial Libros para Pensar. Hablar del libro sería hablar de muchos o de cada uno de los aquí presentes, pero obviamente son 24 escritores. Yo lo único que puedo decir, a más de esa convocatoria hecha por la editorial y del libro ya tangible, para fortuna nuestra, y en homenaje al maestro, donde aparecen textos del maestro Luis Fernando Macías, donde aparece la entrevista que le hizo el maestro Macías en su momento a Mario, entrevista de Luis Fernando a Mario Escobar. Vos naciste en Támesis, en Palermo, dijo él. Y bueno, la fortuna de que esto esté consignado en este libro, para que los que no conocen a Mario se aproximen, pero igual para que se aproximen a la semblanza de Mario Escobar Velázquez hecha por Emilio Alberto Restrepo, que aquí está, para escuchar la voz de su nieta, Julia
Escobar, aquí está el papá, que escribe un cuento bellísimo, que lo leí y que lo comprometo o me comprometo a creer que le está escribiendo ese cuento a Héctor, su papá, desde los Estados Unidos. ¿La ciudad cómo se llama? Eso era en Cincinnati. Cincinnati, el río y el Borbón. Y te está recordando, Héctor. El río es el río Ohio. Bueno, y ella está tomando un vino, se le hace Bourbon. Bourbon. Bourbon es un tipo de whisky que le dan a la zona. Bueno, y ella tiene la fortuna de conversar con un señor de la edad del papá y cree que el señor quiere pretenderla y cuando se da cuenta es que está añorando a esa hija que no tiene y que quizás ve en Julia. Y Julia piensa en ese papá que tiene, pero que está distante. Te dejo la inquietud. Bueno, hablar de los que aquí habemos o escribimos o hacemos parte de esta antología, Mario, Cruzana, Marcela, la señora Patricia, que alcen la mano, Claudia Patricia, me equivoqué. Bueno, allá está en la lid de muchas antologías, creo que estás en todas, Enrique. Colaborar. Bueno, cuando dice colaborar es creer que esta tarea se valida en el esfuerzo, en el interés, en la pasión fundamentalmente. Y Mario era un apasionado. Le dijeron, maestro, ¿qué es lo más importante para usted? Y dijo, tengo dos cosas, las mujeres y la literatura, y no sé en qué orden. Eso no es chisme, pero puede pasar como chisme. El maestro Mario Escobar Velázquez ascendía en sus últimos días hacia su casa en Manrique y un día cualquiera en la ficción literaria se pone a conversar con Gardel y Gardel le dice, ahí vas Mario, cargado de amores, subiendo estas cuestas, pero qué bueno que te detengas y charles un poquito con Carlitos. Te estaba echando de menos, morocho del abasto, vos siempre ahí, en tu rincón de siempre. Bueno, ese es otro cuento que está acá. Es el principio o el medio principio. Hablar de Mario Escobar nos convoca, hablar del libro más. Hay compañeros, o a decir escritores que no conocemos, que están en otras ciudades. Hay escritores de Valle del Cauca, hay escritores de la costa atlántica, hay escritores de Santander, de Bogotá, pero tenemos Popayán, pero tenemos la fortuna de ser nosotros los convidados y no de piedra a estar hoy aquí y en particular para decir gracias Mario Escobar Velázquez por la obra y por la convocatoria que nos haces cada que tenemos placer y gusto por escribir. Aquí ya no se valora tanto qué tan pulido es el pincel o el lápiz, si es de alcurnia o no, si ha logrado espacios o alturas particulares. Los hay escritores de renombre en este libro, pero también hay escritores que han sido convocados por su afán y gusto de participar. Antología 5. Eso es puro cuento. Agradecerles que estén aquí, agradecerles que se sensibilicen con el arte, porque esto no es un libro más, es una manifestación más del arte.
Cada quien ha puesto su empeño para que sea digno y sea humildemente responsable a la altura que demanda también celebrar este libro en homenaje a nuestro maestro, hacedor de escritores. Háblame de Mario, háblame desde esa función, ni que era pedagógica, yo voy a decir amorosa, aunque era juguete y palmadita. Las palmaditas eran muy pocas. Él no era lambón. Él puede contarnos o decirnos esto. Me llama, Julio, ese cuento es bueno. Maestro, que yo le debo una plata de la... Yo no llamé para decirle eso o para ajustar cuentas, sino para decirle que el cuento suyo es bueno. O para decir, eso no sirve, bótelo, haga, como dijo nuestro compañero y maestro de letras también, Emilio Restrepo, lo que nos decía textual. A la clase del maestro Mario Escobar llegaba mucha gente, ya lo dijo Emilio, no lo estoy repitiendo, sino diciendo de otra manera. No asistían sino a la primera clase, a la segunda ya no iban. Pero era un ser amoroso. Él, la pedagogía, le importaba en el amor y en el abrazo, pero desde la literatura. Porque hasta parco en las palabras decía lo preciso. Hablarnos de tus percepciones, de las que te acordás, de eso que nos dijo, de eso que nos comprometió. Bueno, me llama mucho la atención de Mario Escobar Velázquez su coherencia en cuanto a la enseñanza que pedía Julio. Era coherente y además podía hacerlo porque él estaba enseñando a escribir y él escribía. Entonces me gustaba por eso mirar en la misma obra de él qué tanto podría aplicarse lo que él mismo nos contaba acerca de la escritura. Emilio ahorita hablaba de cómo Mario le dijo a Emilio en algunos, no sé, en todos, en varios de tus cuentos hay una novela en potencia. Y era digamos que un artificio que tenía Mario en su obra, básicamente la leí o la tengo recordada en esta novela Canto Rodado, y es el hecho de coger un cuento que, como decía Emilio, tenga esa posibilidad de ramificarse por diferentes partes, cosa que no puede estar en el cuento. El cuento tiene que ser una línea recta, la novela se ramifica, el cuento habla tiene un solo asunto, la novela tiene muchos. Entonces, cuando hay un cuento que bien sea quien lo está escribiendo, o en este caso el mismo Mario por su conocimiento, se da cuenta de que ese cuento tiene diversas ramificaciones. Entonces, cuando él decía, trabájele a este cuento por acá. Resulta que, hablo de la coherencia porque Mario lo hacía. Repito, básicamente esta novela, Mario tiene un cuento que se llama, y que es un siglo patrón. Ese cuento, que es un siglo patrón, lo escribió él por una vivencia que tuvo durante el momento en el que, o el lapso de tiempo que estuvo en Urabá. Cuando él llegó allá en una finca que compró, se construyó una casa, él hizo tumbar prácticamente le dijeron, esa ceiba es necesario tumbarla porque esa ceiba se va a caer, con cualquier viento la tumba. Él con mucho pesar tumbó la ceiba, y al tumbarla encontraron pues ahí algunos cuencos de indígenas. Bueno, se construyó sin embargo la casa ahí precisamente. El cuento entonces habla de un momento en el que Mario está allí
y de pronto escucha un ruido que lo despierta, él abre los ojos, pero no se mueve. Dice el narrador que tenía esa capacidad, Alain, de no despertarse bruscamente para poderse dar cuenta de qué era lo que pasaba, y él mantenía un revólver. Entonces escucha un ruido y se queda un momento y luego empieza a voltear lentamente, ya con el revólver en la mano, y de pronto se sienta con el revólver, ya apuntando el revólver hacia donde había escuchado el ruido. Resulta que había una indígena ahí sentada, una indígena que como él nos explicaba cómo había llegado ese indígena, ya si la casa era de madera, el piso era de madera, cualquier paso que se hubiera dado se hubiera escuchado. Bien, es un cuento un tanto supersticioso, en tanto que la indígena no es de este momento, la indígena no es de ahora, la indígena es de otra vida. Llegó ahí, de pronto, a raíz de eso que ocurrió con lo que encontraron ahí bajo la ceiba. Él, de todas maneras, ahí está el cuento. La conexión que voy a hacer con lo que estaba diciendo es que ese figurado como cuento, era cuento, tenía una sola línea, no tenía ningún problema, un personaje principal en torno al que se unían algunos otros, que son las características del cuento. Ese cuento finalmente se convirtió en esta novela, o por lo menos, si no se convirtió, le dio paso a una serie de capítulos. Ese cuento es el primer capítulo de esta novela y ya está en el escritor la capacidad que tenga él, como la tenía él, Mario, de conectar una cosa con otra, de empezar a armar la trama para que hubiera completa coherencia entre ese primer capítulo y todo lo demás. Mario, Eso es más o menos lo que decir. Esto es cuestión de tiempo, como tantas cosas. La dirección dice que ya vamos estando en el tiempo. Pero yo te voy a hacer una última pregunta. Está hecha por Luis Fernando Macías al maestro Mario Escobar Velázquez. ¿Cuál es su mejor cuento? Y lo que contesta el maestro Mario tiene que ver con eso que fuimos partícipes y ocasión de saberlo. Claro, para Mario el mejor cuento es la Indomable. La Indomable es un cuento que inicialmente él tituló El Culebro. El Culebro. Luego, él en alguna oportunidad nos regaló el cuento La Indomable, lo imprimió en su propia impresora. Está impreso pues, en una impresora de esas viejitas y está todo rayado. Y lo primero que está rayado es el título. El título. El culebro no. Está tachado y está La Indomable. La Indomable. Él le cambió luego el nombre. Leyendo el cuento uno entiende por qué es La Indomable. El título realmente es La Indomable. El culebro no decía mucho acerca del cuento. En eso Mario se cuidaba mucho y cuando uno le llevaba un cuento a él, por ejemplo, el ejercicio es, después de que el cuento estaba bien, que no debía tener título, para la siguiente clase, tráigame 20 títulos y vamos a discutirlos, a ver cuál es el título que mejor se aplica al cuento, cuál es el título que mejor ejerce esa función de puente entre el título mismo y el cuento, ¿no? Mario, yo te agradezco. Yo voy a decir que hemos llegado a buen fin o a buen puerto. La convocatoria hecha por la Editorial Libros para Pensar, para que este libro tuviera voz y eco hoy, particularmente aquí, que es una casualidad o una fortuna, una bella casa, agradeciéndole a la administración. Casa Cultural de Envigado, muy bella. Nosotros nos íbamos a reunir en otra parte, pero hasta eso que el azar influye o determina a veces cosas de este orden. Gracias a los que están aquí, gracias a los que conocen de la obra y del trabajo de Mario. Gracias
a la editorial por permitir que se haga eco de nuestro maestro a través de este libro. Y no sé qué más decir, por allá suenan voces angelicales de Navidad. Estamos en diciembre. Ya vamos para allá. El gusto es el mismo, que estemos, que seamos. ¿Seamos qué? Buenos lectores, que intentemos escribir mejor cada día. Yo particularmente me he dicho, seré un eterno aprendiz, y este campeón sale con un título como ese, Divagaciones de un aprendiz, estudiando a Mario, persiguiéndolo hasta en las frases, las palabras. Emilio Restrepo, gratitud permanente, perenne, que conoció desde lo humano y hasta lo divino del maestro, porque a nivel profesional tuvo que ver con esa noticia de por qué se iba Mario. Bueno, y aquí nos quedaríamos para mencionar una obra que es amplia, que tiene visos. El maestro Javier, que estaba convocado a acompañarnos, que fue el que hizo la antología, el prólogo, el prologuista, decía que en esta variedad pintoresca había toda una gama de oportunidades, de historias, de vivencias, y lo que nos queda es leer, lo que nos queda es acercarnos a maestros como Mario y a la obra, no voy a decir incipiente, pero sí nueva de esta antología. Gracias por estar, los quiero mucho. Gracias, hermano. Gracias, Marión.